La ayudé con una remodelación barata, y quiso controlarme. Llevo un par de días sintiendo una mezcla muy extraña de alivio y frustración, y escribo esto principalmente para sacarme el mal sabor de boca que me dejó toda esta situación. Trabajo como ingeniero estructural a tiempo completo para una firma bastante grande aquí en el área metropolitana de Chicago. Mi día a día consiste en revisar planos para edificios comerciales, estacionamientos y complejos de oficinas. Sin embargo, mantengo mi licencia y mi seguro al día para hacer trabajos residenciales pequeños de vez en cuando, casi siempre como favores para familiares o amigos muy cercanos. El mercado de la construcción y las remodelaciones desde finales de la pandemia, y especialmente ahora entre 2023 y 2024, está absolutamente saturado. Encontrar a un contratista, un arquitecto o un ingeniero que tenga disponibilidad inmediata es prácticamente imposible, y los precios se han disparado por la inflación en los materiales y la escasez de mano de obra calificada. Yo no necesito el dinero extra de proyectos residenciales, así que soy extremadamente selectivo con lo que acepto. Toda esta pesadilla comenzó hace unas 3 semanas. Uno de mis mejores amigos de la universidad, a quien llamaré Mark, me invitó a almorzar y me pidió un favor enorme. Sus suegros acababan de comprar una casa construida en la década de los 20 en uno de los suburbios más antiguos de la ciudad. La casa tenía mucho encanto, pero la distribución era un desastre de pasillos estrechos y habitaciones cerradas. Su suegra, una mujer a la que llamaremos Bárbara, estaba obsesionada con la idea de tirar abajo la pared principal que dividía la cocina de la sala de estar para crear un concepto abierto. El problema era que el contratista general que Bárbara había contratado se negó rotundamente a tocar esa pared sin un juego de planos sellados por un ingeniero estructural, ya que era evidente que la pared soportaba la carga del segundo piso y del techo. Mark me explicó que Bárbara había estado llamando a firmas de ingeniería locales y todas le daban tiempos de espera de 8 a 12 semanas solo para hacer la visita inicial, además de cotizarle tarifas comerciales altísimas. Mark me rogó que fuera a echarle un vistazo a la propiedad, hiciera los cálculos para la viga de acero necesaria y le sellara los planos para que el municipio les diera el permiso de demolición. Me advirtió, con un tono un poco avergonzado, que su suegra podía ser una persona bastante intensa y particular, pero que me agradecería infinitamente si podía ayudarles a destrabar el proyecto. Por la amistad que nos une, acepté. Le dije que le cobraría una tarifa plana y simbólica de $500, lo cual apenas cubría el costo de mi tiempo de traslado y el seguro de responsabilidad civil. En el mercado actual de Chicago, un trabajo de este tipo no baja de los $2,500. El primer indicio de que esto iba a ser un desastre ocurrió en el momento en que Mark me puso en contacto con Bárbara por correo electrónico. Le envié un mensaje presentándome, explicándole que estaba haciendo esto como un favor personal para Mark y le propuse hacer la inspección de la casa el sábado por la mañana, ya que de lunes a viernes tengo mi trabajo corporativo. Su respuesta llegó a los pocos minutos y carecía de cualquier tipo de saludo o cortesía básica. Simplemente me indicó que los sábados los dedicaba a visitar tiendas de azulejos y que necesitaba que yo estuviera en la casa el martes a las 10 de la mañana en punto para reunirme con su contratista. Tuve que respirar profundo antes de responder. Le aclaré nuevamente que mi disponibilidad era estrictamente fuera del horario laboral típico, reiterando la opción del sábado por la mañana o, en su defecto, el jueves después de las 6 de la tarde. Recibí una respuesta aún más pasivo-agresiva donde se quejaba de lo inconveniente que era mi horario y aceptaba de muy mala gana la visita del sábado a primera hora, insinuando que mi falta de consideración estaba retrasando su cronograma de mudanza. Llegó el sábado y me presenté en la propiedad 10 minutos antes de la hora acordada. Bárbara ya estaba allí, esperándome en el porche con los brazos cruzados y una expresión de fastidio permanente. En lugar de saludarme, miró su reloj y me reclamó por no haber llegado antes para aprovechar la luz de la mañana, ignorando por completo que yo estaba siendo puntual según nuestro propio acuerdo. Decidí morder mi lengua, saqué mis herramientas del auto y entré a la casa. La inspección fue exactamente lo que uno esperaría de una propiedad centenaria. Subí al segundo piso, bajé al sótano para revisar los postes de soporte y usé mi medidor láser para tomar las dimensiones exactas. La pared que Bárbara quería eliminar no solo era un muro de carga principal que transfería el peso del techo hasta los cimientos, sino que además contenía un ducto principal de retorno de calefacción y la tubería de ventilación de hierro fundido del baño principal del segundo piso. Bajé a la sala de estar para darle las malas noticias. Le expliqué detalladamente que eliminar esa pared iba a requerir la instalación de una viga de acero de alma llena apoyada en columnas ocultas, y que además iba a tener que contratar a un plomero y a un técnico de calefacción para reubicar los servicios que pasaban por dentro del muro.
Le advertí que el costo de esas reubicaciones, sumado al acero, iba a inflar considerablemente su presupuesto de remodelación. Su reacción fue culparme a mí. Se puso roja de la ira y me acusó de estar inventando problemas técnicos para encarecer el proyecto. Empezó a argumentar que ella había visto docenas de programas de remodelación en la televisión donde simplemente ponían una viga de madera y listo. Le expliqué pacientemente los códigos de construcción locales y los requisitos de carga de nieve para los techos en Illinois, pero ella me interrumpió levantando la voz, exigiéndome que dejara de usar jerga técnica para confundirla y que simplemente le diera el papel firmado para que su contratista pudiera empezar a golpear la pared. El nivel de hostilidad estaba escalando rápidamente, pero el punto de no retorno llegó cuando empezamos a hablar de los siguientes pasos. Le indiqué que me tomaría aproximadamente una semana redactar los cálculos en mi software, dibujar los detalles de las conexiones de acero y enviarle los documentos en formato digital con mi sello profesional. Bárbara soltó una carcajada sarcástica. Me miró como si yo fuera un empleado incompetente que acababa de contratar por el salario mínimo. Me ordenó que los planos debían estar en su correo electrónico el lunes a primera hora, porque había reprogramado a su equipo de demolición para el miércoles. Le repetí que mi trabajo principal me impedía dedicarle tiempo durante el día y que el sábado siguiente era el plazo más realista que podía ofrecerle. Fue entonces cuando cruzó la línea. Se paró frente a mí, me apuntó con el dedo índice y me dijo que ella me estaba pagando por un servicio, que yo trabajaba para ella y que no le interesaban mis excusas sobre otros empleos. Me exigió que me ajustara a sus tiempos o se encargaría de arruinar mi reputación en el vecindario. La miré fijamente durante unos segundos. La arrogancia que emanaba era absoluta, basada en la falsa premisa de que su pago de $500 le otorgaba control sobre mi vida profesional y personal. Ni siquiera me molesté en volverle a explicar su situación, simplemente cerré mi cuaderno de notas, guardé mi medidor láser en su estuche, me colgué la mochila al hombro y le informé que me retiraba del proyecto en ese mismo instante. Se quedó boquiabierta, balbuceando que no podía hacer eso porque teníamos un trato. Le respondí que nuestra incompatibilidad para comunicarnos me impedía asumir la responsabilidad legal sobre la estructura de su casa, le deseé buenas tardes y salí por la puerta principal mientras ella me gritaba desde el pasillo que iba a llamar a mi amigo Mark para quejarse de mi falta de profesionalismo. Apenas me subí al auto, redacté un correo electrónico desde mi teléfono. Puse a Bárbara y a Mark como destinatarios. Fui extremadamente profesional. Dejé constancia de que, debido a diferencias irreconciliables respecto al cronograma y la viabilidad técnica del proyecto, declinaba formalmente la prestación de servicios de ingeniería, recomendándoles que buscaran a una firma que pudiera ajustarse a sus exigencias de tiempo. Procedí a transferir los $500 de regreso a su cuenta a través de la aplicación bancaria. Conduje de regreso a mi casa sintiendo un alivio inmenso al saber que no tendría que lidiar ni un minuto más con esa mujer. Actualización 1. Han pasado unas 4 semanas desde mi incidente en la casa de Oak Park, y las ramificaciones de la actitud de Bárbara han golpeado la realidad de su proyecto con una fuerza que yo no habría podido orquestar ni queriendo. Ayer por la tarde recibí una llamada de un número desconocido. Para mi sorpresa, era Richard, el esposo de Bárbara y suegro de mi amigo Mark. El hombre sonaba exhausto, como alguien que lleva semanas sin dormir bien. Empezó la llamada disculpándose profusamente por el comportamiento de su esposa aquel sábado. Admitió que Bárbara había cruzado los límites de la decencia y me aseguró que él mismo se encargaría de manejar toda la comunicación si yo aceptaba regresar al proyecto. Resulta que, tras mi salida, Bárbara intentó conseguir a otro ingeniero estructural. Se enfrentó de golpe con la brutalidad del mercado de la construcción de 2024. Mark me había confirmado unos días antes que sus suegros estaban al borde de un ataque de nervios. Ninguna de las 4 firmas de ingeniería que contactaron tenía disponibilidad para hacer una visita al sitio antes de finales de mayo. Además, la cotización más baja que recibieron solo por redactar los planos y aplicar el sello profesional fue de $3,200, sin incluir las visitas de inspección durante la instalación del acero. Para empeorar su situación, el contratista general que Bárbara había contratado inicialmente se cansó de esperar a que resolvieran el tema de los permisos. Como la demanda es tan alta, el contratista simplemente tomó otro proyecto residencial y les informó que no tendría disponibilidad para volver a su casa hasta el otoño. Actualmente, tienen una casa destrozada, sin permisos para demoler, perdiendo dinero todos los meses en el alquiler de un departamento temporal a corto plazo, y todo porque Bárbara fue incapaz de tratar con respeto a la única persona que le estaba ofreciendo una vía rápida y económica.
Richard me rogó durante unos 10 minutos. Me ofreció pagarme el doble de mi tarifa original, prometiendo que Bárbara no estaría presente en la propiedad cuando yo tuviera que ir. Le rechacé la oferta con la mayor cortesía posible. Le expliqué que mi licencia profesional es mi medio de vida principal y que nunca asumo proyectos donde la relación inicial con los propietarios se torna hostil, ya que la ingeniería estructural conlleva demasiados riesgos legales como para trabajar con clientes que cuestionan mis recomendaciones técnicas basándose en programas de televisión. Le deseé suerte con su búsqueda y colgué. Esa misma noche, Mark me llamó. Me confirmó todo lo que Richard me había dicho y añadió que Bárbara estaba lívida, no solo por el dinero que estaban perdiendo en el alquiler, sino por la humillación de tener que admitir que su berrinche por los plazos de entrega había descarrilado toda su mudanza. Mark no estaba enojado conmigo en absoluto, de hecho, me agradeció por haberle devuelto el dinero a su suegra de inmediato, lo que evitó que ella pudiera inventar alguna narrativa donde yo los estuviera estafando. Saber que las consecuencias cayeron sobre ella por el simple peso de la oferta y la demanda del mercado me dio una satisfacción enorme, confirmando que poner límites desde el primer insulto siempre es la decisión correcta. Edición. He estado leyendo las respuestas a mi actualización y veo que hay un tema recurrente en los comentarios, donde algunos sugieren que yo debería haber capitalizado la desesperación del esposo para cobrarles una tarifa exorbitante de $5,000 y darles una lección financiera. Quiero aclarar un par de cosas sobre mi mentalidad como ingeniero y la razón por la que no consideré volver bajo ninguna circunstancia. No me retiré del proyecto buscando venganza ni esperando que el mercado los aplastara, simplemente establecí un límite profesional básico. Existe una diferencia abismal entre un cliente que te contrata a precio de mercado y alguien a quien le estás haciendo un favor personal. Cuando cobras una tarifa completa, existe un margen para tolerar ciertas exigencias logísticas, aunque el respeto sigue siendo innegociable. Pero cuando reduces tu tarifa en un 80% para ayudar a la familia de un amigo, lo mínimo que esperas es flexibilidad y decencia. Más allá del orgullo personal, mi negativa a regresar, incluso con la promesa del esposo de controlar a su mujer, se reduce a la gestión de riesgos legales. En mi industria, un cliente que se enoja porque le dices que necesita reubicar tuberías y pagar acero caro es el mismo cliente que, 6 meses después, intentará demandarte alegando que tus planos fueron defectuosos si aparece una grieta cosmética en el panel de yeso. La actitud de Bárbara me demostró que ella ve a los profesionales de la construcción como adversarios, y ninguna cantidad de dinero adicional vale la pena el estrés de tener que documentar cada interacción por miedo a una demanda frívola. No volvería a ese proyecto ni aunque me ofrecieran $10,000 por adelantado. Mi tranquilidad, mis fines de semana y la seguridad de mi licencia profesional valen mucho más que lidiar con el ego de alguien que cree que su billetera le da derecho a maltratar a las personas a su alrededor. Ese fue el final de la historia de OP. ¿Has tenido experiencias similares? Te escuchamos en los comentarios.